Buenas tardes, señores. Bienvenidos a todos los presentes. Como todos los días lunes a las 5 de la tarde, nos acompañamos en este ciclo de conferencias dedicados a curso, orientados al curso de inteligencia de los negocios con Power BI. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad les traigo un tema sobre forecast y parámetros what if. Bueno, vamos a ver, obviamente, que cuando nosotros queremos hacer algunas predicciones, proyecciones o algunas previsiones respecto a ventas, compras, planes de producción, necesitamos recurrir a la estadística. La estadística siempre se ve en dos etapas, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Nosotros vamos a echar mano a la estadística inferencial cada vez que queremos hacer algunas proyecciones. Y entonces los forecasts en Power BI se desarrollan también en ese nivel. Vamos a explicar ligeramente algo que necesitamos saber para entender cómo es que vamos a trabajar. Pronosticar es utilizar datos que tenemos pasados para proyectarlo al futuro. Por eso se llama una estadística inferencial. O sea, nosotros inferimos en base a una historia. Los pronósticos a menudo se utilizan para predecir la demanda del consumidor de productos o de servicios, pero no solamente sirve para ello, ¿no? Nosotros vemos que, por ejemplo, si queremos hacer un manejo presupuestal, el presupuesto se basa en valores proyectados. Si queremos manejar las tasas CIF, ponen en la contabilidad de costos, necesitamos manejar los CIF proyectados. En fin, pronosticar es un arte, una ciencia que predice un evento futuro. Puede involucrar, y ya decimos por qué la palabra puede, la vamos a explicar en un momento, puede involucrar el manejo de datos históricos, los proyecta al futuro y usa un modelo matemático. Muchas veces hay que definirlo, ¿no? Y esto ha ido cambiando conforme el tiempo, porque los modelos de proyección son cada vez más cortos, y eso es porque el cambio, la dinámica de la producción, la dinámica de los negocios ha aumentado por la globalización y otras características. Entonces, de nada sirve hacer proyecciones muy largas. Antes, para pronosticar, teníamos que crear el modelo matemático, o mejor dicho, diseñar el modelo matemático que realmente obedecía el comportamiento histórico. Y a veces eso quitaba demasiado tiempo. Ahora lo que se hace es coger los modelos matemáticos que ya existen, usar 3, 4 o más de 4 y luego comparar quién nos arroja la menor desviación absoluta media y trabajar con ese modelo para nuestros pronósticos. ¿Puede haber algo de subjetividad y de algo intuitivo? Sí, y ya vamos a ver más o menos por qué decimos todo ello, pero básicamente es un modelo matemático que se ajusta, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Por qué hay la necesidad de pronosticar? Básicamente porque todas las decisiones que hoy se toman son decisiones bajo incertidumbre. Entonces, el entorno es altamente incierto, hay mucha competencia, la vida útil de los productos es muy corta y entonces obliga a la necesidad de pronosticar. La intuición ya no ofrece resultados. Además, si queremos mejorar la planeación y ser competitivos y cambiar constantemente frente a lo que está ocurriendo en el mercado, necesitamos pronosticar. O sea, el pronóstico se ha convertido en una herramienta indispensable para los trabajos de los negocios. Hay que definir el pronóstico. En los ámbitos empresariales, económicos, políticos, la predicción y el pronóstico se manejan como dos cosas totalmente separadas. En la administración de operaciones, que es el manejo de todo negocio, generalmente hay una definición específica que dice que es un proceso de estimación de un acontecimiento futuro, proyectando hacia el futuro datos del pasado.
Los datos del pasado se combinan de una manera sistemática en una forma predeterminada y se hace una estimación del futuro. Ahora, ¿por qué razón uno hace una proyección? Básicamente, se tenía antes la creencia que nosotros pronosticábamos para tomar eso como algo definido y manejar, por ejemplo, las ventas que íbamos a tener. Pero también podemos hacer pronósticos para buscar una perspectiva, es decir, para adelantarnos a una posibilidad que no existe aún y que puede venir. Y entonces eso nos permite a nosotros tomar algunas decisiones previo a que ocurran y entonces podemos decir que hacemos prospectiva porque nos adelantamos al futuro y lo cambiamos de alguna manera. En cambio, la predicción ya es un proceso de estimación que se basa específicamente en consideraciones subjetivas que no tienen mucho que ver con los trabajos que nosotros hacemos en las empresas, a no ser que estaríamos trabajando con un producto o un servicio totalmente nuevo. Básicamente, el proceso que sigue la gestión de operaciones es partir de un pronóstico, hacer un plan de producción, un plan maestro de producción, convertirlo en un programa de producción, hacer algo de plan de requerimiento de materiales o plan de requerimiento de capacidades y desarrollar los controles de producción. Esto es muy común en las compañías. Y si el pronóstico no solamente se usa para la parte, digamos, de logística push, sino también para logística pull, porque de alguna manera entender cómo es que va a ocurrir la situación de mercado en un futuro siempre es importante, ¿no? Por eso hablamos de una proyección hacia el futuro. La previsión consiste en estimar la demanda, como habíamos dicho, futura de un producto a partir de una demanda histórica. Así que hay que hacer un proceso de estimación basándose, sí, en consideraciones subjetivas. Por ejemplo, que el mercado no va a cambiar, que hay un estadio, digamos, de mercado casi estable, en fin. Pero el pronóstico o la previsión de la demanda es la base de muchas decisiones empresariales. En producción, por ejemplo, que es lo que comúnmente se suele ver, en la logística, en la administración, cuando hablamos de presupuesto, en la contabilidad, cuando hablamos de tasas de costos indirectos de fabricación asignadas, en finanzas, si uno quiere hacer alguna inversión y pretende ver cómo va a ser el comportamiento de los años posteriores. Hay 7 etapas en la previsión o en la proyección. Determinar la utilización, para qué vamos a usarlo, qué artículos van a servir para realizar la previsión. Normalmente, si estamos hablando en un modelo de producción, estamos trabajando con los modelos ABC, por lo tanto, trabajamos con los productos de la categoría A. También debemos determinar en qué horizonte de tiempo vamos a desarrollar esa previsión. Debemos seleccionar el o los modelos de previsión. Aquí hay una ventaja que tenemos con Power BI, ¿no? Porque en Power BI, de alguna manera, ya tiene, eso es, digamos, una caja negra, trabaja solo y proyecta solo. Bueno, en algunos artículos se lee que se trata de un modelo de suavización, porque hay varios modelos, pero un modelo de suavización parece ser el más adecuado que se muestra, pero no necesariamente tenemos que usarlo de esa manera. Podemos crear nosotros mismos nuestro modelo de pronóstico, pero eso ya queda un poco el criterio. Vamos a empezar viendo la facilidad que nos ofrece Power BI para este tipo de cosas. Hay que recoger los datos, luego hay que realizar esa previsión y, por supuesto, validarla e implementar los resultados que se obtienen con ello, ¿no? Eso nos permite, es decir, es como si yo estoy hoy y quiero saber cómo va a ser mi venta de febrero que viene, ¿no? Cómo va a ser, qué productos se van a mover más, qué productos puedo vender más y cosas así, o puedo fabricar más. Y entonces, para eso sirve la previsión. Pero hay que aclarar, ¿no? Ciertas realidades. Por ejemplo, raras veces las previsiones son perfectas, ¿no? Por eso hablamos de un nivel de confianza. La mayoría de las técnicas de previsión asumen que existe una cierta estabilidad sostenida del sistema
Esa es un poco la parte subjetiva. Las previsiones de familias, por ejemplo, de productos, o sea, lo que se llama la previsión agregada o la planificación agregada, son más precisas que las previsiones de productos individuales. Eso es por el comportamiento. Además que hay que considerar si existe pues o no una dependencia. Los métodos para la previsión se basan en dos líneas. Los métodos cualitativos, que no son los que emplea obviamente el Power BI, y los métodos cuantitativos, ¿no? Vamos brevemente a explicar que un método cualitativo se emplea cuando la situación no es clara o hay pocos datos. O sea, por ejemplo, productos nuevos, una nueva tecnología. En cambio, un método cuantitativo es cuando ya la situación es, entre comillas, estable y hay datos históricos. O sea, yo puedo trabajar una previsión fácilmente con datos históricos. En los métodos cualitativos se requiere intuición y experiencia, ¿no? Normalmente las previsiones en base al conocimiento del mercado solo se puede hacer con alguien que tiene cierta experticia en ello. En cambio, los métodos cuantitativos simplemente usan modelos matemáticos. Así que los modelos matemáticos ya están definidos, no hay nada que crear allí y lo único que tenemos que ver es cuál nos permite una menor desviación absoluta media. Por ejemplo, en métodos cualitativos tenemos el jurado de opinión ejecutiva, la proposición de personal comercial, el método Delphi, que es el más usado, que básicamente consiste en buscar expertos que califiquen y luego esa calificación se pondera, o un estudio de mercado del consumidor. Esos modelos tienen siempre sus problemas también que se arrastra por producto de cierta subjetividad. Algunos son muy sesgados y otros menos, pero finalmente son modelos basados en subjetividad. En cambio, los métodos cuantitativos, hay varios, pero los métodos de serie de tiempo, está el enfoque simple, las medias móviles, los alisados, que probablemente es el Power BI con el que trabajan más, las proyecciones de tendencia, las regresiones lineales, que son modelos asociativos o causales, ¿no? Que siempre manejan el efecto de una variable respecto a la otra. Bien, entonces, vámonos a Power BI y en esta oportunidad vamos a cargar este proyecto que ya lo hemos desarrollado en alguna sesión anterior. Y acá tenemos el modelo. Siempre aclaro el modelo porque es bueno tenerlo en cuenta. Yo tengo aquí 5 tablas de maestras o tablas de dimensión. Son las tablas que cambian muy poco, pero que son las que mueven todo el sistema. Y tenemos las tablas transaccionales, como las que estamos viendo aquí, ¿no? Y estoy corriendo porque quiero darle cabida a otra tabla maestra que por ahí tenemos y que es probable que la necesitemos para el trabajo que vamos a hacer hoy día. Bueno, aquí tenemos la tabla clientes, que es relacionado con la tabla de ventas, uno a varios, como pueden ver, a través del COD CLIE, la tabla empleados a través del COD EMP con el vendedor, la tabla calendario, que sabemos que se usa para efectos de inteligencia del tiempo, y esto es en proyecciones es todavía más necesario, una tabla de líneas que tiene una conexión de uno a varios con productos, porque una línea puede tener varios productos. Voy a agregar aquí una tabla. Me voy a ir a nuestro, a ver, vamos a ver si los tenemos por aquí. Creo que estamos acá en las bases anteriores, ¿sí? Y vamos a jalar la tabla 3, si no me equivoco. Quiero jalar las zonas, porque los clientes pertenecen a algunas zonas. Y de repente podríamos hacer alguna proyección con eso. Aquí lo tenemos. Bueno, vemos. Aquí hay un pequeño detalle con el código de zona. Entonces siempre hay que recurrir al Power Query para cambiar ese código de zona. Bueno, por conocimiento de la data, aquí sí se necesita conocer la data. Este código de zona en realidad es un texto que aquí aparece como número. ¿Ok? Sustituimos entonces, y si no me equivoco, en la tabla clientes hasta ahora no ha habido necesidad de cambiarla, pero en la tabla clientes también tenemos como número, así que vamos a cambiarle a texto, ¿no? Porque lo necesitamos enfocar así como código de zona, ¿no?
de 3 caracteres. Cerramos, aplicamos, esperamos que el Power BI haga los cambios de la consulta y obviamente lo está haciendo en las 2 tablas que hemos alterado, zonas y clientes, y ya está. ¿Ok? Y entonces vamos aquí a nuestra tabla zonas, que se supone se ha instalado por acá, y vamos a ubicarla en algún lugar conveniente para poder relacionarla. Bien. Entonces lo hacemos acá. Llevamos esta tabla de zonas justo al lado de clientes. Ok, por acá. Bueno, para no demorarnos mucho. Y el código de zona lo relacionamos con este de aquí. Okay. Bien, lo llevamos entonces. Ya está, es uno a varios. Porque un cliente está en una zona y en una zona pueden haber varios clientes. Entonces, como siempre, hay que procurar manejar los criterios correctos para nuestro diseño de relaciones. Estoy colocando las tablas Dimension arriba y las tablas Fact en la parte inferior, ¿no? Y ahora sí ya tenemos nuestro modelo como debe estar. Bien, correcto. Bien, todo esto lo necesitábamos hacer. Un detalle importante es que esto en algún momento se me ha preguntado. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, yo puedo observar la tabla calendario, ¿no? Pero si yo me voy a Power Query, como esta tabla ha sido creada en el modelo, no aparece. No es una consulta que se ha leído, sino no es una tabla que la hemos leído, la hemos creado. Por esa razón es que cuando vamos aquí y nos vamos a calendario aparece pues esto, ¿no? Es el código DAX o el lenguaje DAX que hemos empleado para crear esta tabla. ¿Listo? Bueno, si alguien ha usado Power Pivot, pues Power Pivot crea la tabla automáticamente, pero bueno, hay ventajas y desventajas respecto a eso. Finalmente yo puedo agregar algunas columnas. Por ejemplo, me interesa en esta oportunidad, porque la vamos a usar, manejar, por ejemplo, como tenemos la semana del año, ¿no? Y aquí ya lo hemos hecho en un video anterior, en una conferencia anterior, que hay 53 semanas. Respecto a eso yo voy a agregar algo, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cuándo empieza esta semana y cuándo termina una semana. Entonces voy a irme aquí y le voy a decir nueva columna. Voy a crear el inicio de la semana. Y le digo que el inicio de la semana para mí sería obviamente del calendario, de la fecha del calendario, quitarle el día de la semana, el weekday, el día de la semana, que trabaja con el calendario date, ¿okay? Pero como yo sé que para mí debe ser lunes, el primero, voy a manejarlo así, exactamente, entonces le sumo 1 y tendría el inicio de la semana. Y esto es fácil determinarlo porque, por ejemplo, si yo uso Wikiday, por ejemplo, vamos a crear a propósito una nueva columna, no nos va a afectar, siempre es bueno como que practicamos día de la semana, porque tenemos semana del año, pero no tenemos día de la semana. Y este es el Wikiday, ¿cierto? El date del calendario, pero vamos a trabajar lo que empiece en lunes. Para nosotros la semana empieza los días lunes, ¿ok? Así que ponemos 2. Entonces, por ejemplo, quiere decir que este primero es martes, por lo tanto un día antes, que fue el 31 de diciembre, es lunes, ¿ok? Y empieza la semana. Y así como podríamos iniciar la semana, pues hacemos también el fin de semana. Vamos a crear una nueva columna, fin de la semana. Y esto lo decimos calendario, disculpen. Okay, vamos a ponerlo bien acá.
el calendario, la fecha correspondiente al calendario en esa fila y le quitamos el día de la semana. ¿Cierto? Más 7. ¿No? Entonces ya tenemos aquí, ¿ven? Martes. Si el martes fue el primero, miércoles 2, jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Y ese termina fin de semana. Bien, estos campos probablemente vamos a usarlo, si no los dos, por lo menos uno de ellos. Y eso es para nuestro trabajo que hoy vamos a hacer. Yo creo que está bien. Ya estamos. Ahora, yo necesito que se entienda cómo es que vamos a trabajar. Vamos a ir a nuestro lienzo. Ya estamos en una nueva página. Voy acá a colocar precisamente las zonas que hemos agregado. Vamos a hacer una segmentación. Ponemos en descripción de la zona. Como ahí hay un dato que nos está sobrando, lo vamos a quitar, ¿no? Todo excepto en blanco. Ya está. Y esto lo alargamos bonito aquí para poderlo observar. Son todas las zonas que tiene la empresa. Por ahora lo vamos a desactivar y lo dejamos de esta manera. Ahora vamos a insertar aquí un gráfico de líneas. Y lo vamos a hacer más o menos a esta altura. Ok, esperamos que cubra. Ahí. Muy bien. Acá voy a colocar de la tabla calendario la fecha. La fecha que ustedes saben existe, está pormenorizada para trabajar pues año, trimestre, mes y día. No me interesa el trimestre ni tampoco el día. ¿Okay? Voy a trabajar año y voy a trabajar mes. Y voy a colocar en los valores la medida que corresponde a las ventas, ¿no? A las ventas. Me voy aquí a las medidas. Miremos por acá. Tenemos la venta neta, para recordarlo, ahí lo tenemos. A la venta total, que es otra medida, que es el sum de todas las ventas, le quitamos las notas de crédito, producto de esta relación que tenemos aquí, ¿cierto? Porque una venta podría originar más de una nota de crédito, ¿correcto? Entonces yo voy a coger las ventas netas y las voy a poner en valores. Bien, acá tenemos el comportamiento de nuestras ventas en cada año. Y esto lo podemos mirar aquí rápidamente. Pero podríamos aumentarle el nivel, la jerarquía, y ahora ya lo tenemos por mes. ¿Okay? Vamos a mover un poquito hacia abajo para que se vea ahí. Ahí está. Tenemos las ventas por año y mes, ¿no? Y bueno, vamos a darle algunos pequeños retoques pues a este gráfico, ¿no? Vamos al formato. Quizá me interesa que en las formas aparezca este marcador, ¿no? De esta manera que vemos los puntos aquí. Bien, aquí tenemos las ventas netas. Claro, aquí es un desastre, pues en el año 2008 fue unas ventas bastante bajas y eso es lo que comúnmente malogra un pronóstico, porque puede ocurrir, cosas extrañas o eventos como lo que estamos pasando, ¿no? O sea, es probable que muchos datos de venta de este año 2020 no debieran tomarse en cuenta porque ha sido pues un caso de pandemia y obviamente las ventas se deben haber alterado totalmente en muchas compañías, e incluso en las que de alguna manera no le fue mal, ¿no? Como la industria farmacéutica, por ejemplo, igual no refleja una realidad total porque es un estado de pandemia, ¿no? Cosas así implica que la validación previa a, porque Power BI no lo va a hacer, nosotros lo tendríamos que hacer, tendríamos que generarlo de una manera tal que podríamos validar. Hay pruebas como estadísticas como la de Kolmogorov y Smirnov, que lo que hace
es validar los datos y todos aquellos datos que están fuera de los límites de control establecidos por la estadística se eliminan, ¿no? Entonces podríamos hacer algo de esto. Bueno, ya cuando estamos en este proceso, es cuando nosotros podemos empezar a hacer nuestros primeros pronósticos o forecasts, ¿no? Que es un poco la intención de esta conferencia. Y sobre todo para observar lo fácil que podría hacerse básicamente cuando se trabaja con modelos ya preestablecidos. ¿Ya? Bien, vamos viendo entonces cómo hacemos. A ver, estando aquí ya vamos a usar este botoncito que en algún momento, seguramente en alguna conferencia hablamos de él, pero muy ligeramente. Ahora vamos a entrar aquí para ver la analítica. No todos pues los modelos, no todas las visualizaciones nos permiten hacer analítica. Por ejemplo, acá hay algo interesante, la tendencia, ¿no? Que esto nos da un poco la tendencia de la curva, ¿no? Que esto es un poco la pendiente, que se ve que es positiva. Claro, a partir del año 2008 empezamos a subir nuestras ventas y ahí tenemos la información. Esta la podemos cambiar de color si es que ustedes desean hacerlo. Pueden cambiar el estilo, ¿no? Hacerlo con puntos, con guiones, ¿no? Pueden manejar algunos datos como transparencia si es que desean hacerlo. La línea de tendencia nos da una idea de que nuestro pronóstico seguramente va a ir en ese mismo orden, o sea, va a ir hacia la parte superior. Podemos manejar, por ejemplo, una línea de promedio, eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, claro, el promedio aquí está alterado con estos valores, pero ni modo, los tenemos ahí. Entonces, tenemos la medida va a ser ventas netas, podemos cambiar el color también para tener una línea de este tipo. Y aquí es donde podemos hacer, por ejemplo, activar la etiqueta de datos, ya esa etiqueta aparece aquí. La podemos colocar, si quisiéramos, en la parte de la derecha. Y si deseamos, pues, no solamente el valor, sino el nombre y el valor, que aquí nos dice la línea promedio, 362,000, etcétera, ¿no? Y nuestro forecast iría en esta parte inferior. Vamos aquí, y acá dice previsión, ¿no? Los pronósticos o la previsión, como algunos autores le llaman, es lo mismo, o forecast en inglés. Aquí agregamos y aquí decimos cuánto tenemos que predecir. Por ejemplo, si yo le digo 12 puntos, como estoy trabajando meses, puedo decirle 12 meses, pero ya no es necesario porque ya está proyectado en puntos, así que 12 puntos serán 12 meses. Entonces, al hacer esto, prácticamente ya estamos en un valor. Ahora, esto de intervalo de confianza hay que entenderlo. Por ejemplo, yo cojo un punto, ¿no? En abril, por ejemplo. Yo tengo 529, 789 puede variar hasta 789, puede bajar hasta 270. Estamos hablando de abril. Pero si yo subo mi intervalo de confianza, entonces aplico, voy a ver que en abril la cosa crece, ¿no? Pensábamos que esto iba a disminuir, no es así, porque el intervalo de confianza exige un mayor rango. Entonces, normalmente se acostumbra a trabajar con 95%, ¿no? Ahora, sí hay que darle una estacionalidad, porque este comportamiento nos dice que hay un grado de estacionalidad. Lo podemos hacerlo con los 12 puntos, pensando que en algunos meses se vende más y en otros menos, y entonces ya el pronóstico se adecua a ese formato. Y aquí tenemos abril, con un intervalo de confianza, lo hemos aplicado de aquí, ¿verdad? Con un intervalo de confianza de 95%, nos da con un límite superior de 821,000 y un límite inferior de, como ven aquí, de 316,000. O sea, en esos rangos es probable que el pronóstico esté dentro de esos márgenes. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Por ejemplo, vamos a imaginar que estos dos, que este dato yo lo puedo ignorar, o para poder compararlo, yo puedo compararlo con estos de acá. Pero antes de eso, quiero mostrar lo siguiente. Yo tengo aquí ya mi pronóstico definido, ¿ya? Me voy a ir acá. A ver, vamos a bajarlo un poquito. Ahí, para poder observar. Y como ven, en estos tres puntitos me dice mostrar como tabla, ¿no? Esto va a enfocarse.
Y aquí vemos los valores tal cual están, ¿no? Y aquí están los pronósticos. Claro, ahora esto nosotros lo podemos llevar, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, si yo me voy a hacer lo siguiente, me voy a ir acá, por ejemplo, a ver, vamos a volver al informe, ¿ya? Voy a ir aquí y le voy a decir, o puedo hacer lo siguiente, ¿no? Yo lo puedo mostrar como tabla, y si tengo la opción, okay, aquí no me está dejando esto, ya vamos a, puedo hacer lo siguiente, puedo exportar el dato, vamos a ponerlo aquí en descarga, ¿ya? Vamos a ponerle un número acá, lo guardamos y luego podemos ir en Excel y cargarlo, ¿no? Vamos al Excel, le decimos datos, que lo cargue porque ya sabemos que esto se exporta como archivo plano, así que lo jalamos ya desde el archivo plano, cargamos y ustedes van a observar qué es lo que hace, ¿no? O sea, me exporta no solamente los datos, sino me exporta la proyección, el valor de la proyección, el valor más alto y el valor más bajo, en el límite de confianza establecido, de 95%. Entonces, normalmente, lo correcto para manejar los DAMs, o las desviaciones absolutas medias, es asumir un poco algunos datos, ignorar algunos datos para poder probar el modelo, ¿no? Entonces, aquí podríamos, voy a cerrarlo, sin grabar. Podríamos ir acá, por ejemplo, y decirle precisamente lo que quería mostrar aquí en la analítica. Podríamos decirle, por ejemplo, que ignore los 6 últimos dígitos para poder probar, ¿no? Y le damos a aplicar. Entonces ustedes van a ver que el pronóstico empieza desde acá. Eso obviamente permite comparar, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a mostrar esto como tabla y obviamente lo podemos exportar, van a ver ustedes que ahora ya tengo datos real con qué comparar. ¿Ok? Entonces, si yo le dije ignórame 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces este dato va a poderse comparar con, no el primero, sino este, ¿no? Porque el Power BI lo que hace es esto, ¿no? Tenemos diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto y julio. Ahí son 6, ¿ya? Entonces, noten ustedes que este es el dato pronosticado y este es el dato real, ¿ok? Entonces, hay una diferencia. Vamos a exportarlo nuevamente para poder explicar eso rápidamente y que ustedes lo tengan ya como un dato, ¿no? Vamos a descargarlo. Aquí vamos a chancar el anterior. Y vamos igual, vamos a cargar con Excel. Vamos a cargar el archivo que ahora hemos exportado. Entonces, ¿a qué le llamamos desviación absoluta media? A esto que van a ver ustedes en este momento. O sea, ¿qué ocurre? Este con este. Entonces yo puedo agarrar aquí y le digo el absoluto de esta desviación. De este señor con este señor. ¿Ya? Si yo hago hasta aquí, no, solamente hasta acá, porque hay datos acá, los 6 datos, me va a dar mi promedio de error, de desviación. Este es el promedio de desviación. Entonces, si yo quiero comparar otros modelos, puedo hacerlo y mirar. Si el Power BI me ofrece un modelo ya asociado a una suavización, suavizar significa que cuando el valor va muy arriba lo baja y cuando va muy abajo lo sube. Eso es suavizar. Pero la suavización tiene factores, ¿no? Puede ser 0.1, 0.2, hasta 0.9. Entonces,
Ese criterio, cuando nosotros manejamos, digamos, pronósticos sin necesidad de usar Power BI, hay una serie de datos. La ventaja es que con el Power BI ya te coloca directamente el modelo, que seguramente asocia en base a un criterio de error, ¿no? Y nos está presentando la mejor opción, por decirlo de una manera. Y entonces ya tenemos aquí, vamos a copiar, vamos a pegarlo y lo vamos a bajar acá. Porque quiero que hagamos algo aquí distinto. Aquí lo hemos trabajado con las fechas y obviamente los valores aparecen por cada mes. Estamos hablando de todo el mes, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero presentar la información, pero no con la fecha, sino con el fin de semana? La mayoría de empresas hace lo siguiente: yo quiero saber cómo terminé mi semana. Entonces me voy aquí, fin de semana, ubico la fecha, le quito trimestre y día para adecuarlo al otro y crezco acá en el nivel de jerarquía. Y ven, ya tenemos aquí otro comportamiento, ¿no? Ven ustedes que al fin de la primera, digamos, de la primera semana, por decirlo así, con fines de semana, tenemos una venta neta de 219,000, y eso nos da un criterio un poquito distinto de lo que se presenta en nuestro pronóstico. Claro, manejando este criterio de 6 puntos sin considerar. Aquí rápidamente vemos que hay un cierto grado de estacionalidad. Bien, entonces, lo bueno es que esto funciona a nivel de filtro, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero manejar el comportamiento en la zona centro, vemos inmediatamente cómo se adecua el pronóstico solo para la zona centro, ¿no? Quiero California y Virú, por ejemplo, cómo se comporta California y Virú. Aquí notarán ustedes que en algunos momentos se pierde algunos valores pronósticos porque el Power BI no ha encontrado la forma de hacer esa proyección. Eso es porque, claro, nosotros estamos tomando los datos al azar y es probable que no tengan información en ese momento aquí, en la data. Bueno, aquí ya tenemos una manera de hacer el pronóstico. Ahora, claro, alguien requiere esto, trabajarlo a nivel, por ejemplo, de producto, porque esto es a nivel de ventas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar esto a nivel de productos? Así que nos vamos a ir a una nueva página, ¿ya? Y vamos vamos a poner, por ejemplo, la línea de los productos. Por acá están las líneas. En algún momento lo jalamos, la descripción de la línea, ¿ya? Pero lo vamos a poner en un slicer. Ahí está. Igual, aquí nos presentan todas las líneas de los productos. Así que vamos a colocar en un gráfico de líneas, lo vamos a ubicar bonito, aquí, cómo es el comportamiento en la cantidad de productos que se venden, ¿no? Entonces yo puedo agarrar aquí en las medidas, hice una medida ya en alguna conferencia anterior sobre, acá está, la cantidad de productos que suman las cantidades vendidas. Así que vamos a ponerlo acá en valores y acá ponemos igual la fecha. Correcto, quitamos trimestre, día y ampliamos acá mes, pero no así, sino de esta manera, ¿ok? Ahí tenemos el comportamiento de la venta de los productos. Y claro, esto va a depender de la línea, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, no tenemos datos aquí, de la línea Alto Mayo, el comportamiento es distinto que si usamos de Bilser, por ejemplo, el comportamiento y así sucesivamente. Así que a esto también le podemos aplicar la analítica, ¿no? Siempre es bueno colocarle en las formas un marcador, ¿no? Para que podamos tener una visualización mucho más clara y hacer la analítica con una línea de tendencia, con una línea de promedio, ¿cierto? Siempre es bueno. Bueno, con una, ahí estamos, ¿sí? Cantidad, transparencia, estilo, guiones, posición, delante, ya estamos. Activamos
la etiqueta de datos, valor y nombre, y la posición horizontal que sea a la derecha. ¿Ok? Ahí está. Esta es la línea promedio de ventas de todos los productos por cada mes. Y sobre eso aplicamos nuestra forecast, ¿no? Nuestra previsión o proyección. Lo vamos a hacer para los 12 meses del año que viene, el año siguiente, mejor dicho, con intervalo de confianza. Podemos pensar que hay una estacionalidad, de repente en cada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, y aplicamos, ¿no? Y ahí tenemos el comportamiento de nuestra proyección. ¿Ven? Todo esto podemos hacer. Ahora, yo puedo hacer lo mismo, como tengo aquí el total por producto, ¿no? Puedo hacer esto una copia y lo muevo hacia abajo. Y en lugar de productos, vamos a trabajar aquí. Por ejemplo, quitamos producto y en su lugar vamos a poner el total de venta, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, a ver. Uno de estos señores es. A ver, total de venta de producto. Ahí está la venta, miren, suma todo el total. Lo ponemos esto y quitamos la cantidad. Ok. Y ahí tenemos una, igual, podemos hacer una proyección. Nos ha manejado, ha respetado la línea de tendencia, pero nos interesa ahorita en la analítica manejar el límite promedio, ¿ok? Con datos para que se puedan observar, siempre a la derecha, estamos, y bueno, título y nombre, ya está, línea promedio, ya está, y en la previsión lo hacemos también para unos 12 meses. Normalmente se acostumbra a hacer eso, o 6 meses, dado el caso, ¿no? Y si queremos no ser tan exigentes. Entonces ahí tenemos, miren, el comportamiento de la venta. ¿Ven? Entonces, hacer forecast en Power BI de alguna manera es bastante sencillo. Claro, hay algunas cositas por detrás que hay que considerar, como por ejemplo lo que habíamos dicho, validar los datos. Todo dato no validado se saca y se puede hacer con forecast solamente con datos validados. Esa es parte de la necesidad que se tiene cada vez que se hace pronósticos. Voy a hacer algo más. Vamos a copiar, vamos a duplicar la página. Y en esta página vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En el lugar de este de aquí vamos a trabajar una tabla. Vamos a borrarlo. Y voy a poner en esta tabla algo que podemos verlo directamente acá, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Bueno, vemos el producto, porque es parte de, vamos a productos, aquí está, el nombre del producto, ya está. Y ni siquiera por eso, hagámoslo por línea para que sea más pequeño. Por línea de producto, ahí está. Por línea de producto ponemos el total, ¿sí? En la medida, el total de venta del producto, aquí está. Ok, y lo vemos, pues, ¿no? Y vemos, pues, obviamente, qué línea es la que más mueve, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, que es algo muy común cuando se analiza en el famoso what if? Vamos a hacerlo rápido con un ejemplo, por una cuestión de tiempo. Por ejemplo, me voy a modelado y voy a crear un nuevo parámetro, ¿ok? Ese nuevo parámetro le voy a poner un nombre y lo voy a manejar para efecto de crecer o decrecer en cuanto a, por ejemplo, a ver, no sé, a ver, podría ser al total, ¿no? Si yo aumento los precios o disminuyo los precios también, podríamos hacerlo de esa manera. ¿Qué pasaría si los precios los aumento, ¿no? O qué hubiera pasado si los precios los aumentaba, cuánto hubiera crecido, en fin. Eso lo podemos dejar, pero para efecto de poderlo ver rápidamente, para que no nos gane el tiempo, vamos a crear un parámetro aquí. Y a este parámetro le voy a llamar cambios. Me va a servir
para analizar un decrecimiento o un crecimiento y de repente hasta compararlo, ¿no? Por supuesto que yo lo voy a hacer de una manera más rápida, pero lo correcto sería enfocarnos probablemente en los precios y en los precios, por ejemplo, de alguna determinada línea también podríamos hacerlo así. Bueno, el crecimiento va a ser con valores decimales, voy a ir desde -1 hasta un máximo de 1, ¿ok? Con un incremento de 0.1, ¿ya? Y con un valor predeterminado de 0, ¿no? Y aquí voy a activar, voy a agregar una segmentación en la página, le doy a aceptar, entonces voy a dar la segmentación de la página y ustedes pueden observar, por ejemplo, que acá yo puedo aumentarlo así hasta un máximo de 1 o hasta un mínimo de -1, ¿no? Yo lo voy a dejar en 0, lo voy a dejar en 0 para presentar, ¿ya? Y ahora, este valor, ¿cómo afecta en este total? ¿Ah? Obviamente, si yo aumento los precios, aumentarían los totales, ¿cierto? Y claro, podría comparar para ver probablemente la posibilidad, si necesito aumentar el precio, más o menos cómo podría yo operar esto, ¿no? Pero como es un ejemplo, lo vamos a hacer solamente con el total, ¿ok? Bien, así que yo me voy a ir aquí, voy a copiar, ¿sí? Voy a copiar todo todo esto de aquí y voy a crear mi nueva medida, ¿ya? Mi nueva medida. Vamos acá a medidas y le digo igual total de venta producto, pero le voy a poner aquí la palabra modificado, ¿no? Luego podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que es muy común, vamos a aumentar todos los precios de una determinada línea. Entonces, ¿cómo se va a proyectar eso? ¿Cómo se va a proyectar? ¿No? Sería bueno considerarlo eso. Bueno, yo voy a hacer aquí. Como esto va a crecer de -1 a +1, entonces yo puedo decirle que este sum lo multiplique por 1 más lo que yo escoja. Y como mi tabla que se ha creado, aquí se ha creado una tabla, ¿ven? Una tabla cambios. Entonces la tabla cambios es la que tiene el valor de los cambios. Cierro. Entonces, si es negativo, obviamente va a ser 1 menos, ¿no? Porque va a ir de 0 a -1, de 0 a +1, ¿no? Entonces yo le doy aquí Enter y ese valor que apareció aquí como total de venta, ¿dónde lo tenemos? Debe estar aquí. A ver. Total de venta total de venta producto anterior, total de venta producto modificado. Lo jalamos y claro, nos va a dar igual porque no hemos cambiado, ¿no? Si yo lo cambio aquí, por ejemplo, en un 30%, esto va a crecer en un 30%, ¿no? Y si esto yo lo disminuyo, en un -30% va a disminuir hasta el -30%. Está pensado hasta un -1, pues ya estamos hablando de 100%, pero eso es demasiado, ¿no? Pero es una manera de controlar un cambio y podemos ir de un lado a otro, ¿no? Si yo quiero que esto crezca en un 10%, ¿cómo hubiera yo podido hacer? Esto, por ejemplo, es muy útil cuando uno también quiere proyectar un KPI, ¿cierto? Referente al año anterior, ¿no? Ya hemos hecho en algún momento una conferencia sobre comparaciones o indicadores clave de gestión. Entonces, si yo voy a crear un indicador clave de gestión, también tengo que ser bastante realista. Y esto me permite a mí precisamente hacer eso, porque yo aquí en el gráfico puedo más o menos visualizar ese cambio que hemos hecho, ¿no? Vamos a ver acá. Lo jalamos aquí mismo y ahí está, ¿no? Entonces ustedes ven que cuando el crecimiento es muy pequeño casi no se nota y en algunos puntos es un poco más fuerte que en otros dependiendo pues de cómo esté construido, ¿no? Aquí hemos crecido en un 40%, como también podríamos haber disminuido en un 30% y entonces el comportamiento de la curva es distinto.
Claro, ya cuando hay comparativos, de aquí al pronóstico ya no cumple papel, porque un pronóstico se hace en base a un solo valor. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen las herramientas ahora para hacer forecast por un lado y para hacer parametrización por otro lado. Crear escenarios distintos con what if me permite hacer escenarios distintos. No olviden que el modelado tiene precisamente esta opción. Aquí dice what if, ¿no? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si cambio? ¿Qué pasaría si? ¿no? Entonces, estos modelos me permiten a mí luego hacer una analítica ya no solamente de una proyección, sino que esa analítica también me va a permitir luego tomar algunas decisiones sobre si conviene o no alterar algunos precios de productos o algunos ritmos o algunas compras que se hayan realizado con anterioridad, qué sé yo. Entonces, podemos hacer otra toma de decisiones basado en todas las herramientas que el Power BI nos ofrece. Muy bien, señores, como siempre, es un gusto estar con ustedes a través de este ciclo de conferencias que hacemos para reforzar el conocimiento de la inteligencia de los negocios con Power BI. Soy el ingeniero Walter Moncada y les acompaño todos los días lunes a las 5 de la tarde en este ciclo de conferencias. Les espero entonces la próxima semana para siempre desarrollar algún tema interesante que les permita precisamente eso, mejorar la toma de decisiones, porque contamos con varias herramientas que ya hemos ido viendo poco a poco y la versatilidad que nos ofrece el Power BI cada vez es mucho más interesante. Bien, entonces, les espero la próxima semana y me despido por hoy. Hasta entonces. Gracias.